¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, edición para este día lunes 4 de septiembre. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre en vivo, por supuesto, 8:01. Estamos comenzando otra semana de informaciones aquí en CNN Chile y con hartas noticias que empezamos a revisar a partir de ahora. Estos son nuestros titulares para la edición de hoy, día lunes. Una semana bien noticiosa la que tenemos por delante. Vienen dos hitos desde el punto de vista macroeconómico con información relevante que entregará el Banco Central. Por un lado, con su reunión de política monetaria que se desarrolla este martes. Se reúnen los consejeros para analizar la evolución de la tasa de política monetaria. Habrá cambios en lo que se espera, al menos en el mercado. Se espera una reducción cercana a los 75 puntos base. Y por otra parte, el miércoles se entrega el IPOM, el informe de política monetaria correspondiente al tercer trimestre, y que plantea entonces las proyecciones que está viendo el Banco Central en términos de inflación, de crecimiento económico, entre otros datos. Ya les contamos qué es lo que está esperando el mercado. En la entrevista además vamos a analizar estos temas para esta semana. También vamos a revisar otro asunto bien relevante que tiene que ver con las reuniones que está llevando adelante el gobierno en torno al pacto fiscal. Hoy día se retoman las conversaciones con distintos partidos políticos que quedaron pendientes del jueves pasado y con algunos temas bien específicos para abordar durante esta jornada. Pero se va a dar en un contexto además donde las declaraciones que hizo el fin de semana la ministra del Trabajo, Janet Jara, han generado controversia y un clima determinado. Apuntaba fundamentalmente la ministra a la necesidad de ir avanzando en la reforma de pensiones y descartaba de plano la posibilidad de que el 6% de cotización adicional vaya a cuentas individuales, como ha planteado la oposición. De ahí entonces surgieron las críticas por la posición que ha ido adoptando el gobierno. Las críticas las vamos a escuchar en unos minutos y veremos también cómo se está construyendo en definitiva este clima para tratar de llegar a acuerdos en dos temas altamente sensibles. Por otro lado, también les vamos a contar de otra actividad que se va a desarrollar el día de hoy y que tiene que ver con la presentación por parte del gobierno del proyecto que le entrega nuevas facultades al CERNAC. Esta pauta convocada para el día de hoy va a encabezarla el presidente Gabriel Boric y presentará entonces así los cambios para que en definitiva el CERNAC tenga facultades sancionatorias respecto a conductas que atenten contra la ley de protección a los consumidores. Es un proyecto que está empujando el Ministerio de Economía, que ha recibido algunas críticas también de sectores productivos y que nos lleva también de vuelta a esa discusión de si el CERNAC necesitaba tener dientes o no, como lo habían planteado algunos parlamentarios tras la última discusión legislativa en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Los detalles los vemos también en minutos. Y por último vamos a revisar cómo sigue la controversia o más bien la discusión pública respecto a las tarifas eléctricas. Hace unos días, la semana pasada, les contábamos sobre el aumento que está pronosticado en las cuentas de luz, que para los grandes consumidores, que son pocos en términos de número, pero que tienen un consumo mucho más alto, podrían llegar a subir más de un 40% las cuentas en base a este nuevo decreto tarifario. Bueno, un grupo de senadores ha pedido que el gobierno intervenga para limitar el aumento en las cuentas de luz y las tarifas eléctricas, en particular para esos segmentos. Ya les contamos más también en una nota que hemos preparado para el día. Y revisamos también los números del día, cómo están partiendo los mercados a esta hora. Siempre echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en los mercados europeos, en Asia también, donde ya han cerrado las transacciones. Bueno, así estamos partiendo la jornada con números positivos. En el caso del viejo continente, 0,71% de subida para el Eurostoxx, mientras que Londres está subiendo también 0,41% en pleno desarrollo de las transacciones a esta hora de la mañana. Mientras en Asia, más temprano hubo un cierre favorable para el Hong Kong, 2,5%, 0,7% de ganancia para Japón. Buenas noticias para partir la semana, después de una semana, la anterior, que cerró en números positivos también para las bolsas a nivel internacional. Japón, por ejemplo, subió más de 3,4%, China 2,2%. En Estados Unidos las ganancias fueron de 1,4% en el Dow Jones y en Londres 1,7%. Veremos si se extiende esa racha favorable en los mercados. Y veamos qué es lo que pasó en el mercado local también. Con los cierres de la semana pasada, el IPSA ha ido a la baja, a contramano de lo que estaba pasando en el mundo. 5.996 puntos fue el cierre para la bolsa local en su selectivo, el IPSA, llegando a su menor nivel desde junio, mientras que el dólar cerró en 850 pesos. Por último, la UF se cotiza hoy día en 36.148 pesos.
Bien, y vamos a comenzar entonces nuestra revisión de noticias contándoles sobre más detalles sobre lo que viene esta semana con estos dos hitos que van a marcar el Banco Central en la pauta económica. Por un lado, la reunión de política monetaria. Se reúnen los consejeros del Banco Central para analizar qué es lo que va a ocurrir con la tasa de referencia a nivel nacional. Recordemos que en su última reunión hubo un recorte fuerte por parte del Banco Central y veremos ahora qué es lo que resuelven en esta reunión de política monetaria con un dato sobre la mesa que es el IMASEC que conocimos el viernes pasado. Ese dato va a orientar de alguna manera las decisiones que tenga que adoptar el Banco Central en esta materia. Recordemos que el IMASEC fue de un 1,8% y esa alza refuerza entonces la idea de que el Banco Central ya no tiene tanto apuro en ir recortando la tasa de interés. Probablemente lo haga, eso se da por sentado, pero algunos apostaban a que podría haber habido un recorte más fuerte. Eso de la mano de una economía que está mostrando un crecimiento algo más dinámico, bueno, podría quedar entonces en suspenso y con un recorte entonces proyectado cercano al 75 puntos base, es lo que está apostando entonces el mercado después de la sorpresiva alza que tuvo el IMASEC de 1,8% en el mes de julio. Tan relevante fue ese dato que muchos ya están planteando que la economía chilena este 2023 cerrará en un terreno positivo, con crecimiento económico, algo que estaba en duda hasta hace varios meses atrás. Muchos planteaban que el dato sería anual, sería negativo. Pues bien, veremos qué es lo que resuelve el Banco Central entonces en su decisión de la reunión de este 5 de septiembre. Recordemos que la tasa de interés está en 10,25%, podría llegar entonces a un 9,5% si se concreta aquello que está proyectando, como decíamos, el mercado. Ahora, lo más relevante probablemente venga el miércoles. Conoceremos el informe de política monetaria. Es este documento, una suerte de carta de navegación que entrega el Banco Central cada trimestre. En este caso, el correspondiente al tercer trimestre permite ir afinando una serie de proyecciones y refleja fundamentalmente qué es lo que está viendo el banco en la economía nacional. ¿Cuáles son sus proyecciones respecto a la inflación, por ejemplo? ¿Sigue siendo un tema muy preocupante o ya está algo más controlado? ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento también para este año? ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central en términos de estabilidad macroeconómica? Bueno, son esos temas los que aborda el informe de política monetaria que se conoce en el mes, en el día miércoles, para el tercer trimestre. Ya veremos cuáles son los puntos que plantea allí entonces el Banco Central en una semana que estará bien noticiosa. En la entrevista de hoy, en unos minutos, estaremos con el economista Sergio Lehmann analizando este escenario. 8:09, vamos a otro tema. Como les contábamos, esta semana se retoman las conversaciones del pacto fiscal y lo harán en un ambiente donde el intento por tratar de llegar a acuerdos y de generar esos puntos de consenso parece difícil, sobre todo después de algunas definiciones que han hecho desde el Ejecutivo. Este fin de semana, declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, generaron algo de controversia con la oposición. En la siguiente nota vemos el ambiente en la previa de estas reuniones. Estamos pasando un momento, yo diría, bastante importante en el país, en el cual tratamos de ponernos de acuerdo en cambios que son relevantes y no logramos encontrar ese punto. Y es que no ha sido sencillo para el Ejecutivo lograr acuerdos. El avance de la reforma de pensiones y el pacto fiscal tienen aún un futuro incierto. Las relaciones con la oposición no han sido sencillas y así lo sinceró este fin de semana la ministra del Trabajo. Las negociaciones van a seguir, pero la ciudadanía tiene que estar informada que el diálogo está difícil, que la oposición no se ha movido de sus posiciones, así que yo lo que haría es pedir que se reflexione sobre el punto, que dejemos de darnos gustitos desde cada trinchera. Dichos de la ministra que tensionaron aún más un diálogo que ya era complejo, y es que la secretaria de Estado le cerró la puerta a la intención que tiene la derecha de destinar el total del 6% de cotización al Fondo de Capitalización Individual. Yo consideré una falta de respeto por parte de la ministra la expresión respecto a la derecha. Ella primero simplifica el sistema de pensiones de manera muy rotunda e inconveniente. Digamos estas cosas de manera adecuada. No estropeemos la posibilidad de un acuerdo simplemente por decir las cosas
de manera fuerte o violenta. Cuidemos las formas en esta fecha. Necesitamos también un pacto fiscal. Y es que mantener las buenas relaciones con los partidos se hace necesario en tiempos en los que se negocia también otra de las principales reformas del Ejecutivo. Si bien el pacto fiscal había mostrado avances en las últimas semanas, el informe de la Contraloría por el caso Convenios complicó ahora los acuerdos. Claro que el informe de Contraloría afecta a las conversaciones del pacto fiscal. El gobierno tiene que entender que las prioridades han cambiado dado el avance de la corrupción. Es urgente que el gobierno se involucre. Tiene que ingresar un proyecto específico para temas de probidad y transparencia. El pacto fiscal, de hecho, la primera parte, la que estamos conversando hoy por hoy, tiene que ver con generar mayores mecanismos de control del gasto público, también de transparencia y de probidad. Bueno, la derecha sigue buscando excusas para no enfrentar una reforma tributaria. Antes era un ministro, ahora el tema convenios, cuando en realidad son temas completamente distintos. Acá hay que mejorar la regulación para que eso nunca más suceda. Y aunque en la última reunión con los partidos, el Ministerio de Hacienda propuso 20 medidas para elevar la eficiencia del gasto público, la investigación del ente Contralor volvió a sembrar la duda, reafirmando la negativa de la oposición a recaudar 2,7% del PIB a través de la reforma. Ahora con este informe de Contraloría y estos casos de corrupción, por supuesto que nuestra idea de no subir impuestos y gastar mejor se fortalece. Es evidente, no hay en este momento piso político para pedirle más plata a los chilenos cuando es el Estado el que no es capaz de gestionar sus propios recursos. Yo llamaría a todas las fuerzas políticas que no busquemos ninguna excusa para no sentarnos a la mesa a dialogar y a llegar a acuerdos, porque el país reclama, exige justicia social. Diálogos por el pacto fiscal que se complejizan, pero que continuarán este lunes nuevamente con los partidos. Encuentros que esperan desde el gobierno se extiendan hasta finales de septiembre. Son las 8:13. Vamos a ir a otro tema. Un grupo de senadores ha pedido al gobierno que se limite, que se ponga un techo al reajuste de las tarifas eléctricas que está previsto en el nuevo decreto tarifario. Una noticia que llega después de que se conociera un alza que en algunos casos, en los clientes de mayor consumo, podrían subir incluso hasta más de 40% las cuentas de electricidad. En la siguiente nota revisamos detalles de la propuesta. Aproximadamente 273.000 pesos solo de luz mensual. Los gastos acá por las máquinas, pero de repente uno siempre trata de ahorrar luz, apagar focos, pero es harto lo que cobran, es demasiado. Jorge es dueño de un minimarket en Santiago Centro. Su negocio consume al mes sobre los 500 kWh de electricidad, lo que lo cataloga en el tramo más afectado por un inminente aumento de las tarifas eléctricas. Afecta demasiado, para nosotros por lo menos. Afecta harto. Debería haber ayuda, porque aparte lo que pagamos el IVA también es caro, entonces yo creo que debería haber ayuda. Una ayuda que piden las pymes y también un grupo transversal de senadores, quienes hicieron un llamado al gobierno para que ingrese un proyecto con el fin de limitar el aumento producido por el nuevo decreto tarifario de la electricidad para los clientes regulados, incremento que nos afectará a todos. Le pedimos al gobierno que implemente un mecanismo de protección al consumidor vía subsidio. Así de claro. Y esto tiene que hacerse en las próximas semanas. Va a subir especialmente para las pymes y aquellos emprendimientos que gastan más energía eléctrica, pero no tienen cómo solventar de hasta un 50% de recargo en la tarifa. Hemos venido insistiendo que había que entregar un subsidio a la gente vulnerable de este país. ¿Cuál es? La misma que recibe el subsidio de agua potable, por lo tanto no hay que hacer catástrofe ni nada por el estilo porque la información se conoce. El incremento dependerá del tramo de consumo. El primero representa el 90% de los clientes domiciliarios, es decir, a quienes consumen hasta 350 kWh mensuales. Su tarifa aumentaría más de un 8%, mientras que los más afectados son quienes consumen más de 500 kWh mensuales y sus cuentas subirían cerca del 48%. Eso sí, estos son solo datos preliminares de la Comisión Nacional de Energía. Lo que sí es seguro es que se estima una mayor alza a la registrada en mayo pasado. Hasta que el Ministerio de Energía nos dicte un nuevo decreto, las cuentas de la luz no van a subir. Ahora bien, el informe preliminar efectivamente proyecta alzas significativas, especialmente en altos consumos. Por eso, como Ministerio, estamos comprometidos en generar medidas regulatorias que nos permitan hacernos cargo de esta situación.
Hasta ahora existe el mecanismo de protección al cliente, el cual funciona parecido al MEPCO, pero para amortiguar las alzas del servicio eléctrico. De no existir este mecanismo, el alza de mayo habría sido cercana al 40% para la totalidad de los clientes. Hay gente que no tiene sueldo como para seguir viviendo y una alza de la luz le significa mucho. Para limitar el alza yo creo que estaría bien, porque igual va subiendo mucho. Hay muchas personas que tienen problemas con el dinero hoy en día. No entiendo por qué sube. Por ahora los nuevos precios no son específicos y dependerá de la zona y del lugar del país. Pero sí queda la duda, ¿por qué debe subir la tarifa eléctrica? Tiene que ver con esta idea de haber congelado las tarifas en los años 19 y 22. Si bien uno puede entender las circunstancias políticas en las cuales se da este primer congelamiento en noviembre del año 2019, esto viene a demostrar que el congelar tarifas, como se hace en otros países, con muy malos resultados, nunca es una buena idea. El precio no subió, a las generadoras no se les pagó lo que se les debía pagar y por lo tanto las generadoras tuvieron que endeudarse. ¿Y cómo se podría solucionar este tema? Algunos apuntan a las energías limpias. Todos los precios de los contratos con centrales convencionales están por sobre los precios de los contratos con energías renovables no convencionales. Estos contratos van a comenzar a funcionar en los próximos años y van a ser una buena noticia porque van a tender a compensar las alzas. Se requiere una solución para apoyar a las pymes, puesto que sobre los 500 kWh sí o sí está todo el sector productivo nacional y en el entendido que estas tarifas se transformaron finalmente en un decreto, indudablemente va a ser un golpe bastante fuerte para el sector productivo nacional. Medidas complementarias para las pymes son parte de lo que piden los legisladores y expertos, así evitar cargos negativos y un impacto en su funcionamiento. Estamos de regreso aquí en Agenda Económica para seguir revisando más informaciones de esta semana. Como les contábamos, vienen días bien intensos en materia económica con el Banco Central como protagonista por la reunión de política monetaria de este martes y luego por la entrega del informe de política monetaria, el IPOM, del día miércoles. Conversamos de estos temas y para eso estamos con el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Hola Sebastián, muy buenos días, encantado. Buenos días. Bueno, tratemos de proyectar, Sergio, este escenario, lo que viene para estos días. Va a ser una semana bien noticiosa. Todo esto sobre la base también del dato de IMASEC que conocimos la semana pasada de 1,8%. ¿Cuánto cambia para la reunión de política monetaria en particular, Sergio, el escenario para el Banco Central? ¿Cómo ves tú en la reunión de mañana? A ver, primero, como tú bien decías, esta va a ser una semana muy intensa con reunión de política monetaria mañana. Nosotros no estamos esperando cambios significativos respecto a lo que estábamos anticipando en materia de recorte de tasas. Estamos previendo un recorte de 75 puntos base, que es algo más moderado de lo que se anotó en julio. Por cierto, digamos, el dato IMASEC que conocimos el viernes pasado fue mejor a lo previsto, pero no cambia de manera significativa cuáles son las visiones que tenemos hacia adelante. De alguna manera, el dato IMASEC que conocimos, ¿no es cierto?, para el mes de julio reconoce una base de comparación que era tremendamente favorable, entendiendo que en julio del año pasado tuvimos una caída muy importante en la actividad, producto, digamos, de un escenario en ese entonces muy complejo, digamos. Recordemos que en ese entonces el tipo de cambio llegó a niveles de 1050, estábamos muy preocupados por el proceso constituyente, con propuestas muy disruptivas, muy radicalizadas. Sí. Bueno, una vez que se despejó eso, el escenario tendió a mejorar, pero claramente el IMASEC está un poco teñido, digamos, por lo que fue la situación particular de julio del año pasado, digamos, y por lo tanto anotó, por cierto, digamos, un dato muy por sobre lo previsto. Ajá, pero en ese sentido, los fundamentos del rumbo que está tomando la economía no han cambiado tanto, Sergio. Así lo veo yo, efectivamente, ¿no es cierto? Estamos viendo todavía una economía muy frenada. Si bien, ¿no es cierto?, mostró, digamos, algún crecimiento mes contra mes, de todas maneras eso no cambia de manera importante la visión y el análisis, ¿no es cierto?, respecto a una economía que ya recobró los equilibrios macro. La inflación debería continuar retrocediendo hacia adelante y por lo tanto no cambia de manera significativa, ¿no es cierto?, la visión respecto a cuál deberían ser los movimientos en materia de tasa por parte del Banco Central. Ajá. Y eso, esa tendencia, el camino que está trazando el Banco Central, ¿también debería quedar claro mañana en esa reunión de política monetaria sobre lo que está viendo el banco? Efectivamente, yo creo que de todas maneras el Banco Central ya ha dado algunas señales bien claras, digamos. Lo dijo por lo menos en 3 oportunidades. Primero su presidenta, ¿no es cierto?, Rosana Costa, más o menos un mes atrás, luego una minuta al Banco Central, luego su vicepresidente. El Banco Central está básicamente viendo que la tasa política termina
en este año, a fines de este año, entre 7,75 y 8%. Y eso es coherente con, ¿no es cierto?, este recorte que estamos esperando para mañana. Tal vez la principal pregunta tiene que ver con qué esperamos para el 2024 en materia de tasa, digamos, y ahí probablemente hay algunas diferencias respecto, ¿no es cierto?, a lo que mira el mercado y algunos analistas. Nosotros en particular estamos esperando que ya hacia el tercer trimestre del próximo año la tasa política llegue a 4%, que a nuestros ojos es la tasa neutral, aquella que no genera ni impulso ni resta impulso a la economía. Ajá, de acuerdo. Sergio, ahora desde el punto de vista de la actividad y el desagregado que veíamos el viernes, ¿qué es lo que está generando la actividad económica en nuestro país? ¿Qué es lo que está tirando el carro, en definitiva, para haber llegado a ese 1,8%? El principal componente para explicar esa cifra fue servicios. Servicio en particular, en julio del año pasado había mostrado una caída muy importante, por lo tanto hay un componente de base de comparación, pero también la inercia ha continuado, digamos. En general, servicio ha mostrado un mucho mejor desempeño que otras componentes de la demanda interna. Consumo mostraba una caída importante, especialmente en lado durables, pero que tiene una ligera repunte en el mes de julio. Pero es servicio principalmente el que está mostrando, digamos, un mayor dinamismo. Sorprendió en algún grado industria, digamos, que también muestra en el margen, digamos, alguna recuperación en el mes de julio. Pero insisto, digamos, servicio ha sido el más resiliente, el más dinámico, que además es un fenómeno que se observa no solamente en Chile, digamos, en Estados Unidos también el sector servicios, en Europa también es el sector servicios el que está básicamente empujando la economía o por lo menos permitiendo un ajuste más moderado. Y eso tiene que ver con una cierta particularidad del ciclo que estamos viviendo hoy día después de la pandemia. De acuerdo. Sergio, y con este dato del mes de julio, el 1,8%, ¿cómo vamos a cerrar el tercer trimestre? ¿Cómo vamos a cerrar el año en términos de crecimiento? ¿Es posible que la economía chilena termine creciendo creciendo, digamos, ¿no? Y no contrayéndose? No es descartable, pero nuestro escenario más probable en realidad sugiere una ligera caída. Nosotros seguimos previendo un menos 0,5%, que podría ser ligeramente menos negativo, dado lo que conocimos en el mes de julio, y por lo tanto, la verdad que la mirada respecto a que la economía se está ajustando y ha continuado ese proceso no cambia radicalmente. Ahora, es cierto que en estricto rigor, y ahí, ¿no es cierto?, en línea con lo que señalaba el ministro de Hacienda, la economía chilena no está en recesión, digamos, desde el punto de vista técnico, porque básicamente apuntaría esa definición a 2 trimestres consecutivos de caída. Tuvimos efectivamente una caída en el segundo trimestre, pero probablemente a la luz, de lo que fue el dato de julio, digamos, y lo que se está previendo para los próximos meses, probablemente en el tercer trimestre vamos a tener un ligero incremento respecto al trimestre anterior, digamos, y por lo tanto, efectivamente, en el sector rigor la economía chilena no estaría en recesión. De acuerdo. Y a tu juicio, Sergio, entendiendo estos datos, cómo ha ido evolucionando la inflación también, que es el objetivo principal del Banco Central, ¿es posible que el banco acelere un poco el tranco en los recortes para darle más impulso a la recuperación de la economía? ¿Hay espacio para eso? Nosotros estamos previendo que va a ser un recorte relevante, digamos, el día de mañana, ya lo decía, 75 puntos base, probablemente recién hacia fin de año podría acelerar un poquito, digamos, en diciembre, la reunión de diciembre, con menos 100 puntos base. Y eso porque básicamente es probable que en diciembre veamos, primero, ¿no es cierto?, que a nivel internacional los riesgos tienden a bajar. Podríamos ver, digamos, en ese entonces una economía americana más frenada, por lo tanto menores presiones por ese lado, y nosotros estamos previendo que también hacia diciembre el tipo de cambio va a tender a estar bajando, justamente porque la economía americana va a estar muy frenada. Y nosotros estamos previendo que hacia fin de año el tipo de cambio va a estar más bien cercano a 830, y eso va a dar un poquito más de espacio al Banco Central para bajar tasa, digamos. Además, ¿no es cierto?, en estos meses en particular estamos viendo algunas presiones, digamos, que también probablemente lleve al Banco Central a hacer algo más cauto, básicamente por el lado de precios de alimentos, hortalizas, papas, que tiene que ver básicamente con lo que vivimos hace, ¿no es cierto?, algunos días atrás con las lluvias, digamos, y los daños que sufrió el sector agrícola. Eso más bien, ¿no es cierto?, entonces apuntaría que hacia fin de año, entonces, estos elementos que están hoy día sobre la mesa permitirían, digamos, al Banco Central acelerar un poquito más el tranco y cerrar el año, ¿no es cierto?, con una tasa política a nuestros ojos de 7,75 y las bajas de tasa continuar, digamos, a buen ritmo durante el primer semestre del próximo año. Sergio, lo último, el miércoles vamos a conocer el informe de política monetaria. ¿Qué podemos esperar de ese IPOM del tercer trimestre? Bueno, efectivamente esta semana, además de la reunión, ¿no es cierto?, que vamos a tener mañana o que tiene el Banco Central mañana, el IPOM va a dar cuenta un poco de la visión que tiene el Banco Central, que eso es muy importante, digamos, para de alguna manera guiar
cuál es la mirada, ¿no es cierto?, del propio Banco Central e ir, ¿no es cierto?, alineando los mercados con esa lectura. Nosotros estamos previendo que probablemente va a ajustar ligeramente a la baja las proyecciones de crecimiento para este año, básicamente por lo que fue especialmente, digamos, el primer semestre de este año. Segundo, creo que va a reafirmar esta idea de que va a cerrar la tasa política en 7,75-8% a fines de este año, pero llegando a la tasa neutral el próximo. Yo creo que va a dar cuenta que todavía los riesgos internacionales siguen presentes, digamos, particularmente por la presión inflacionaria, hoy día con un poquito mayor de foco en la situación de China, que ha estado mostrando débiles datos, ¿no es cierto?, de crecimiento y ha generado también, ¿no es cierto?, alguna preocupación en los mercados. Es probable entonces que eso también lo ponga sobre la mesa, pero, ¿no es cierto?, yo creo que va a reafirmar que ya los equilibrios macros en la economía chilena se han recobrado, la política monetaria ha hecho su trabajo y por lo tanto ahora es más bien una tarea de ir recobrando las variables, digamos, en términos, ¿no es cierto?, de ir alcanzando ese equilibrio. Pienso particularmente en lo que va a ser la inflación, probablemente va a llegar a 3% hacia el primer trimestre del próximo año y una tasa de política monetaria ya en su nivel neutral hacia el tercer trimestre del próximo año. Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros para ir adelantando los temas de esta semana. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, muy buenos días. Buenos días. 8:30, nos vamos, gracias por acompañarnos. Cerramos Agenda Económica, pero en minutos comenzamos Noticias Express junto a Fresia Soto.